Hola, buen día. Les comentaré un poco sobre el tema documentos médicos legales. ¿Qué son los documentos médicos legales? Son todos los actos escritos y empleados por el médico en sus relaciones con las autoridades, los organismos oficiales, el público y con los particulares. El objetivo de los documentos médicos legales son apoyar, justificar y documentar un hecho o un diagnóstico siguiendo la metodología necesaria para el caso particular. ¿Por qué se llaman documentos médicos legales? Se le asigna esta categoría de médicos legales porque son elaborados por un médico y surgen de una relación médico-paciente. La finalidad que se les da puede surtir ante los tribunales administrativos de justicia, teniendo como consecuencias importantes partes para los interesados. ¿Cuáles son los documentos más empleados de documentos médicos legales? Son la parte, el oficio, el certificado, la receta, la declaración, el informe, la consulta, el dictamen y la historia clínica. El más importante de todos estos documentos es la historia clínica. Voy a hablar un poquito de cada uno. El parte es un documento de corta extensión redactado por el médico responsable de la asistencia y el cual se pone de conocimiento de alguna autoridad judicial o sanitaria. En parte se clasifican las partes de lesiones, médico forense, partes laborales, partes de notificaciones. Parte se clasifica en enfermedades infectocontagiosas y parte informático pública. Luego tenemos el oficio, es el documento calificado como carta oficial por ser el medio para comunicarse con autoridades, corporación, oficiales o subsidiario. El certificado es el documento mediante el cual se da constancia de un hecho o hechos, por ejemplo, el certificado médico, que mediante el testimonio escrito acerca del estado de salud actual o pasado de un paciente que el profesional extiende a su solicitud o la de sus familiares y luego da una constancia del mismo a través de la asistencia de examen o reconocimiento. La clasificación del certificado puede ser privado o ordinario, como el certificado médico particular, el certificado público o oficiales, el certificado de salud física y mental, el certificado médico de maternidad, certificado médico de vacunación, La receta es donde el médico da a conocer la prescripción terapéutica hecha y debe contener duración del tratamiento, datos del paciente y datos del médico. Y la posología. La declaración es la exposición verbal bajo juramento, causas criminales y se caracteriza por ser de carácter judicial bajo juramento. Y basa hechos examinados. El informe es la consulta del dictamen, también llamado informe pericia o informe propiamente dicho. Es emitido por la orden de autoridad judicial para que el perito lo ilustre y puede ser aclaración o ampliación y se diferencia del informe porque lleva conclusión y sobre todo el que era más importante era la historia clínica, que es el documento más importante de los documentos médicos legales. Es la relación ordenada de los antecedentes clínicos de un paciente y de otros datos obtenidos mediante un interrogatorio u observación y otros exámenes complementarios con el fin de conseguir un diagnóstico correcto y determinar un tratamiento de la enfermedad que padece el paciente. Los documentos médicos legales deben ser claros, sencillos, concisos, orientados a su finalidad. Los documentos médicos legales están ligados al ejercicio de la medicina legal y forense, la medicina al servicio de los tribunales de justicia, y la medicina es la que explica a los jueces los aspectos médicos de los asuntos que se someten a juicio. La medicina forense es el auxiliar del derecho. Los documentos médicos legales se explica y traduce los términos médicos para los jueces, abogados y para ser más entendibles en un juicio, no solamente por enfermedades, pueden ser secuelas, causas de muerte, manera de muerte, mecanismo de producción de las lesiones del cuerpo humano.
el deterioro de sus conocimientos generales. Los documentos médicos legales son escritos empleados por el médico en su relación con las autoridades y los organismos oficiales, el público en general. Algunos son exclusivos en los tribunales, pero diversos de estos documentos son expuestos en práctica a diario, como lo son la receta, la historia clínica y los certificados médicos, ya sean de vacunación, de muerte, de nacimiento, etc. Esta es una breve explicación de lo que son los documentos médicos legales.